Queridos hermanos y hermanas, el estudio de este trimestre fue espectacular porque nos dio la base para interpretar correctamente la Biblia. Por eso, hoy quiero hacer un resumen de cada una de las 12 lecciones que ya estudiamos y terminaré con un breve comentario de la lección 13 para cerrar nuestro trimestre. Oremos pidiendo la orientación de nuestro Dios. Querido Padre Celestial, muchas gracias por esta linda oportunidad que tenemos para estudiar la Biblia, el folleto de la escuela sabática. Bendícenos con tu orientación, con el Espíritu Santo, dándonos sabiduría, comprensión. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, vamos a la primera lección, la lección número 1, la singularidad de la Biblia. La singularidad de la Biblia. Primero, la Biblia es singular en su producción. No es meramente una colección de historias, cartas o poesías. Es una perfecta unidad, progresiva y armoniosa, y se diferencia abismalmente de cualquier otro libro. La Biblia fue escrita en aproximadamente 1500 años, en 3 idiomas diferentes, en 3 continentes diferentes y por autores fantásticamente diversos. En segundo lugar, la Biblia es singular en su conservación. Probablemente sea el libro más perseguido de toda la historia del mundo. De hecho, muchos intentaron prohibirla y destruirla, pero sus esfuerzos fueron en vano. Es un yunque que ha desmenuzado muchos martillos. Tercero, la Biblia es singular en sus proclamaciones. En la época cuando fue escrita, más de un cuarto de su contenido era profético. La mayor parte se ha cumplido con asombrosa precisión. Sus temas abarcan desde el cielo hasta el infierno, del bien al mal, del creador a la criatura, del pasado al futuro, pasando por el presente. Finalmente, la Biblia es singular por sus resultados. Como ningún otro libro, la Biblia influenció e influencia profundamente la cultura, el pensamiento y la historia del mundo, modelando el arte, la música, la moralidad, la oratoria, la ley, la política, la filosofía y la literatura. Además, claro, de influenciar personas. Lección número 2. El origen y la naturaleza de la Biblia. Hermanos, Dios inspiró la verdad en la mente de los hombres, los cuales expresaron estas mismas verdades en sus propias palabras, que fueron consolidadas en las Escrituras. Por lo tanto, la inspiración es el proceso a través del cual Dios comunica su verdad eterna. Voy a explicar didácticamente el proceso de la inspiración en 3 etapas. Acompáñenme para poder entender este proceso que es muy importante. Número 1. La inspiración no actúa en las palabras del ser humano o en sus expresiones. No, la inspiración actúa en la propia persona. Bajo la influencia del Espíritu Santo, el escritor es dotado de pensamiento, pero las palabras registradas en la Biblia reciben la marca de la mente individual del escritor. Enseguida, la mente y la voluntad divina se combinan con la mente y la voluntad humana. Así, las declaraciones que encontramos en la Biblia son la palabra de Dios. Vamos entonces al resumen de la lección número 3, cuyo título es ¿Cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles? Jesucristo consideró claramente que la Escritura es inspirada divinamente, ofrecida a través de instrumentos humanos. Esto puede ilustrarse por el hecho de que Él atribuyó al Espíritu Santo en Marcos 12:36, las palabras de David en el Salmo 10:1. Pero el ejemplo más conocido probablemente sea lo ocurrido cuando Jesús visitó la sinagoga en Nazaret. Al leer el pasaje de Isaías 61:1 y 2, Él declaró que se había cumplido esa escritura delante de ellos. Lucas 4:21. El modo como Cristo usa las Escrituras nos muestra que Él la consideraba una autoridad. Un ejemplo claro de esto es Mateo 4, donde Él usa con insistencia la frase, está escrito, versículos 4, 7 y 10.
Lección número 4. La Biblia como fuente autoritativa de nuestra teología. Algunos creen que las escrituras deben dominar la experiencia. Otras personas creen que la experiencia debe dominar las escrituras. Otros igualan la experiencia con la escritura. ¿Cuál es lo mejor? Bueno, la mejor postura es leer la escritura mediando la experiencia. La Biblia declara de manera enfática que nuestra experiencia salvífica con Dios debe ser instruida y mediada por la palabra escrita de Dios. Pablo explica sobre eso en Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15. Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15. Romanos 10, 13 al 15 dice lo siguiente: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Esas y otras invitaciones bíblicas a vivir fielmente la palabra de Dios implican que la palabra precede, la palabra orienta la experiencia. Muy bien, vamos a la lección número 5, cuyo título es Solo la Biblia, sola Escritura. Hermanos, un principio fundamental presentado por la Escritura con respecto de sí misma es que solo la Biblia, sola Escritura, es la norma final de la verdad. El texto clásico que presenta esa premisa básica es Isaías capítulo 8, versículo 20. Y yo quería leer ese texto contigo. Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. El principio de la sola Escritura es el fundamento de la suficiencia de la Escritura. Y como consecuencia de eso, la Biblia es la única guía infalible de la verdad. Ella es suficiente para dotarnos de sabiduría, la sabiduría que lleva a la salvación. Es el modelo por el cual toda la doctrina y experiencia deben ser probadas. La Escritura, por lo tanto, provee la estructura, la perspectiva divina, los principios fundamentales para toda rama de conocimiento y experiencia. El conocimiento, la experiencia o la revelación adicional se debe basar en el fundamento todo suficiente de la Escritura y permanecer fiel a ella. Así se confirma el grito de guerra de la Reforma: sola Escritura, o sea, la Biblia y la Biblia sola como la norma final de la verdad. Todas las otras fuentes de conocimiento deben ser probadas por este modelo infalible. La reacción apropiada que se espera del ser humano es de una rendición total a la autoridad máxima de la palabra de Dios. Muy bien, y ahora vamos a la lección número 6. ¿Por qué se necesita interpretación? Hermanos, la interpretación es necesaria por varias razones y yo quiero mencionar algunas de esas razones. Primera, debemos aceptar el principio de que nadie conoce los pensamientos de Dios, a no ser el Espíritu de Dios, como Pablo enseña en 1 Corintios 2:11. En consecuencia, solo alguien que tiene el Espíritu puede esperar adquirir una comprensión de las Escrituras verdadera y satisfactoria. 2. La esencia de la revelación de Dios, la verdad, es compartida por todos los que creen. No necesitamos de nadie más para complementar ni tampoco para contradecir el mensaje del Evangelio. 3. El mensaje de Dios para nosotros es consistente. En otras palabras, deberíamos interpretar las diversas partes de la Escritura de manera que estén en armonía con sus enseñanzas centrales. Número 4. Una interpretación satisfactoria de la Biblia requiere una predisposición sumisa. ¿Qué es lo que nos motiva a estudiar la Biblia? ¿Es el deseo de ser eruditos? ¿Es el deseo de saber más que los otros? Yo quería leer contigo el Salmo 119, versículo 34, donde se presenta una razón extraordinaria para leer la Biblia. Salmo 119,
versículo 34. ¿Qué dice acá? Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. El deseo de guardar los mandamientos de Dios, la determinación en cumplir la voluntad de Dios, este es el prerequisito principal para alcanzar la verdadera comprensión bíblica. Debemos estudiar la palabra de Dios para tener mejores condiciones de obedecer a la voluntad de Dios. Bueno, y vamos a la lección número 7. Idiomas, texto y contexto. En segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, tenemos orientaciones claras con respecto a la practicidad de la Escritura. Yo quería leer ese texto con ustedes. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí el texto nos dice que la Biblia es útil para la enseñanza. Lo que está implícito es la actividad de comunicar el conocimiento acerca de la revelación de Dios en Cristo. Es útil para la enseñanza. En segundo lugar, es útil para la reprensión. Es necesario hacer advertencias basadas en la palabra. Los errores en doctrina y en conducta deben ser refutados con espíritu de amor. Los peligros deben ser realzados. Los falsos maestros deben ser expuestos. Ese es el papel también de la Sagrada Escritura. En tercer lugar, es útil para la corrección. El pecador debe ser no solo advertido a abandonar la senda equivocada, sino que también debe ser guiado en la senda correcta, en la mejor senda. Esto también es capaz de ser hecho por toda la Escritura. Además, letra D, es útil para la preparación en la justicia. El maestro debe preparar a su pueblo. Cada cristiano necesita ser disciplinado, de modo que prospere en la esfera donde la voluntad santa de Dios sea considerada una norma. Este es el carácter de la instrucción en justicia. Y bueno, vamos al resumen de la lección número 8. La creación, el Génesis como pilar, parte 1. Hermanos, ¿cuál es la importancia del Génesis? Capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer, es conocido el versículo, pero vale la pena leer siempre el primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, ese texto habla del contraste entre lo humano y lo divino. Estas palabras iniciales de la Biblia trazan un claro contraste entre todo lo que es humano, lo que es fugaz, lo que es finito, y entre lo que es divino, eterno e infinito. Génesis 1:1 señala a aquel que siempre es el mismo y cuyos años no tienen fin. En segundo lugar, ese texto habla y muestra el inicio de la materia. Los materialistas buscan explicar un universo sin Dios y defienden que la materia o la energía es eterna. Si eso fuera verdad, entonces Dios en verdad no sería necesario. Pero es mentira. Es mentira que la energía es eterna. Génesis 1:1 desmiente todo eso. En tercer lugar, el texto de Génesis 1:1 deshace el panteísmo. La herejía del panteísmo despoja a Dios de su personalidad al difundirlo por todo el universo, haciéndolo sinónimo de la totalidad de la creación. Esta herejía es negada, es refutada en Génesis 1:1. En cuarto lugar, el texto muestra algunas características de Dios. Génesis presenta a un ser omnipotente que posee personalidad, que posee voluntad, que posee propósito y que por el hecho de existir antes de todo lo demás y por lo tanto no depender de nada, ejerció su voluntad divina y creó los cielos y la tierra. En quinto lugar, Génesis 1:1 acaba con algunas especulaciones. Nada sabemos sobre el método de la creación, más allá de la concisa declaración de Moisés. Dijo Dios, y fue así.
Esa es la misteriosa y majestuosa nota dominante en el himno de la creación. Entonces, de nada vale estar especulando sobre los detalles, porque no tenemos los detalles. En sexto lugar, el texto habla de fundamento. Muchas cosas están afirmadas en el relato de la creación. En verdad, todo el edificio de las Escrituras. Y eso debe llevar al investigador prudente de la Biblia a someter sus declaraciones a las explícitas palabras del libro sagrado. Cuando el vasto campo de la especulación vaga por las áreas desconocidas de tiempo y espacio, lo mejor es enfrentar la situación con la respuesta sencilla. Está escrito. Siempre hay seguridad en los límites protectores de las comillas de una cita de la Escritura. Bueno, vamos a la lección número 9, la creación, el Génesis como pilar, parte 2. Un aspecto fundamental de esta lección que nosotros estudiamos es el siguiente. El relato de la creación en Génesis presenta no solo el registro verídico de los orígenes, sino al describirlo, presenta innumerables salvaguardias contra la mitología. El relato utiliza determinados términos y motivos, empleándolos con un significado y énfasis expresivos con relación a la cosmovisión bíblica y a la comprensión de la realidad, y también la cosmología de la revelación divina. Los capítulos iniciales de la Biblia, especialmente Génesis 1 al 11, contienen el relato de cómo comenzó todo, con el foco en los comienzos naturales e históricos y en la historia subsecuente del mundo y de la humanidad. Aunque eso sea importante en sí mismo, pasa a tener mayor significado cuando se reconoce que el relato de la creación en Génesis es sin rival, no hay igual. En ningún lugar en el antiguo cercano oriente o en Egipto hay registrado algo semejante. Las palabras específicas para creador, creación y criatura, relacionadas a Dios, mundo y humanidad, en Génesis 1 y 2, definen todo el tono del maravilloso y singular mensaje salvífico presentado en la Biblia. Y ahora vamos al resumen de la lección 10, la Biblia como historia. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto es importante porque revela la cercanía detallada entre el rollo de Isaías, cerca de 125 a.C., y el texto masorético de Isaías, producido 1000 años después. Eso demuestra la extraordinaria exactitud con la que fue copiada la Biblia por un periodo de más de 1000 años. Cuando se comparó el texto masorético con los textos de Qumrán, se descubrió que eran casi idénticos. Por lo tanto, no hay ninguna razón para dudar de que los escritores del Antiguo Testamento escribieron. Es esencialmente lo mismo que tenemos en nuestras Biblias hoy. Ningún otro documento antiguo similar fue transmitido de manera tan exacta como el Antiguo Testamento, sobre todo porque los escribas judíos y los masoretas trataban la palabra de Dios con máxima reverencia imaginable. Ellos llegaron a crear un sistema complejo de contar los versículos, palabras y letras del texto para proteger el mensaje de cualquier agregado u omisión. Todo rollo que no estaba de acuerdo con los padrones era enterrado o quemado. Ahora vamos al resumen de la lección 11, la Biblia y la profecía. Los adventistas adoptamos el historicismo. La interpretación historicista ve las profecías apocalípticas en un modo continuo. O sea, las profecías de Daniel Apocalipsis presentan el gran cuadro del futuro desde el tiempo del profeta hasta el reino de Cristo. Se pueden encontrar fuertes evidencias de esto en la mayor serie de símbolos que se extiende a través de los siglos, tanto en Daniel como en Apocalipsis. Daniel 2 y 7, por ejemplo, presentan la serie de figuras de metales y animales que simbolizaban los reinos que se sucederían uno al otro, hasta que el reino de Dios sea establecido. La piedra de Daniel 2, o hasta el tiempo en que los santos del Altísimo entren en el reino eterno. Daniel 7. Daniel 11 y 12 repiten el modelo, describiendo las acciones de los gobernantes individuales a lo largo del camino.
Por lo tanto, hay una evidencia interna fuerte en el libro de Daniel y Apocalipsis de que estas profecías tenían la intención de dar a sus oyentes y lectores una visión amplia de la historia desde el punto de vista de Dios. Resumen de la lección 12. ¿Cómo abordar pasajes difíciles? Pregunta, amigos, ¿existen errores en la Biblia? Bueno, si error quiere decir que la Biblia enseña cosas equivocadas o que es falible e históricamente indigna de confianza, la respuesta es no. La Biblia es la revelación infalible de la verdad y de la voluntad de Dios. Muchos de los supuestos problemas en la Biblia no tienen que ver con el texto en sí, sino con los intérpretes. Además, amigos, la confiabilidad histórica de ese libro viene siendo confirmada por descubrimientos nuevos en la arqueología y en otras ciencias, sobre todo después del surgimiento de la crítica bíblica. La insinuación de que la Biblia contiene errores puede ser fácilmente malinterpretada para dar a entender que Dios comete errores o que Él los colocó en el texto sagrado. Pero eso no es verdad. Las discrepancias e imperfecciones que se encuentran en las Escrituras se deben tan solo a las debilidades humanas. No hay dudas de que en la Biblia encontramos declaraciones realmente desafiantes y hasta discrepantes, pero ninguna afecta negativamente la enseñanza y la confiabilidad histórica de las Escrituras. Podemos tener plena confianza de que la Biblia que tenemos hoy en nuestras manos es la verdad de Dios, capaz de hacer sabios para la salvación a todo hombre, a toda mujer de buena voluntad. Y así llegamos a la lección número 13, cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios. La Escritura está autenticada por el Espíritu Santo. Ese es el primer tópico que quiero abordar. ¿Por qué nosotros cristianos creemos en la Biblia, que es la palabra de Dios? 66 libros formando un solo libro de instrucción en el cual Dios nos revela la realidad de la redención por medio de Jesucristo Salvador. ¿Por qué? La respuesta es que Dios mismo lo confirmó mediante lo que llamamos testimonio interno del Espíritu Santo. El testimonio del Espíritu Santo sobre la Escritura es como el testimonio respecto de Jesús que encontramos declarado en Juan capítulo 15, versículo 26. Me interesaría leer ese texto contigo. Juan capítulo 15, versículo 26. ¿Qué dice aquí? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Notó? No es una cuestión de dar una nueva información, sino de aclarar mentes antes oscurecidas que no discernieron la divinidad por medio de la aprehensión de su único impacto. El impacto de un lado de Jesús, el Jesús del Evangelio, y por otro lado de las palabras de las Sagradas Escrituras. El Espíritu ilumina nuestro corazón para darnos la luz del conocimiento de la gloriosa presencia de la persona de Dios, no solo en la faz de Jesucristo, sino también en la enseñanza de la Sagrada Escritura. El resultado de ese testimonio es un estado de espíritu en que ambos, Salvador y Escritura, se evidencian delante de nosotros como divinos. Jesús como una persona divina y la Escritura como un producto divino, eso de un modo tan evidente porque se imponen en nuestros sentidos. Y en consecuencia, no consideramos posible dudar de la divinidad, ya sea de Cristo o ya sea de la Biblia. Así, amigos, Dios autentica para nosotros las Sagradas Escrituras como su palabra, no por alguna experiencia mística o información secreta, susurrada, escondidas en el oído interior de alguien, no por argumento humano, por más fuerte que sea, ni por el testimonio aislado de la iglesia, conmovedor como es cuando lo vemos a través de 2000 años de historia de la iglesia. Dios lo hace antes por medio de su luz escrutadora y de su poder transformador, por los cuales la Escritura testifica por sí misma su origen divino. El impacto de esa luz y de ese poder es el testimonio del Espíritu por la palabra y con ella en nuestro corazón. Argumento, testimonio de otros y nuestra propia experiencia personal
pueden prepararnos para recibir ese testimonio, pero su concesión, como la concesión de la fe en la divina obra salvífica de Cristo, es prerrogativa exclusiva, soberana del Espíritu Santo. La iluminación del Espíritu, testificando la divinidad de la Biblia, es experiencia cristiana universal y ha sido así desde el principio, aunque muchos cristianos no hayan sabido verbalizar o manejar la Biblia de modo compatible con ella. Y quería hablar también en esta lección 13 un poco sobre tiempo a solas con la palabra de Dios, horas tranquilas con la palabra de Dios. ¿Cómo pasar un buen tiempo de estudio de la Biblia con tranquilidad y bastante provecho? A mí me gusta mucho una cita de Elena de White que dice lo siguiente: tome el estudiante de la Biblia un versículo, concentre la mente para descubrir el pensamiento que Dios encerró para él allí y luego medite en él hasta hacerlo suyo. Lindo. Libro La Educación, página 189. En esa corta y extraordinaria cita, como estudiantes de la Biblia, se nos orienta en algunos aspectos fundamentales. Por ejemplo, de preferencia, tomemos textos cortos y no largas porciones para estudio. Además, evitemos cualquier distracción y concentremos nuestro intelecto. En tercer lugar, ejerzamos la capacidad analítica con la finalidad de encontrar la idea contenida en el versículo. Este es el punto clave para la reflexión. Además, no lo hagamos apurados. Encontremos o concentremos el intelecto en la reflexión con calma sobre la idea descubierta. También captemos lo que está escrito de modo que forme parte de nuestro sistema de pensamiento, de modo que forme parte de nuestra vida. Hermanos queridos, hemos terminado el estudio de este trimestre, cómo interpretar la Biblia. Espero que hayas estudiado la lección todos los días con seriedad, con tiempo, con calma, con profundidad. Si así es, tienes elementos poderosos para leer la Biblia y para comprenderla correctamente. Eso es maravilloso. Y comprendiéndola correctamente, puedes involucrarte activamente en la misión de predicar el Evangelio a los otros. Gracias por acompañarme en el estudio de hoy, en el estudio de este trimestre. Terminamos el trimestre. Que el Señor nos bendiga, el Señor Todopoderoso nos acompañe en el estudio diario de la Biblia, de la lección de la escuela sabática y que sigamos sus preceptos. La próxima semana se inicia un nuevo estudio. Sigamos firmes. Bendiciones.